El corazón de México latía con un ritmo ancestral y febril. En la plancha de concreto y piedra del zócalo de la Ciudad de México, el sol de la mañana se derramaba como oro líquido sobre la fachada de tezontle del Palacio Nacional, haciendo brillar la historia en cada uno de sus poros rojizos. La bandera monumental, un gigante de tela que ondeaba en el centro de la plaza, era un pulmón verde, blanco y rojo que respiraba con el viento de la capital. Turistas de todo el mundo, con sus cámaras y teléfonos en alto, intentaban capturar la inmensidad de un lugar que había sido testigo de imperios, revoluciones y la vida cotidiana de millones. El aire vibraba con una sinfonía urbana, el lamento melancólico de los organilleros, el silbido agudo del afilador de cuchillos, el pregón de los vendedores de esquites y la cacofonía de 100 conversaciones distintas. Un poco alejado del epicentro del bullicio, un equipo de producción de Televisa ajustaba sus cámaras y micrófonos, sus rostros concentrados contrastando con el caos circundante. Hoy era un día especial. Se grababa una edición de Fronteras del Pensamiento, uno de los programas de debate más prestigiosos del país. El tema, aunque no anunciado formalmente, era un nervio expuesto en la piel del mundo, el sobreturismo y la erosión de las costumbres locales. Al frente del programa estaba Carlos Valdivia, un periodista veterano cuya voz serena y preguntas incisivas eran capaces de desarmar al político más astuto. Cuando entró en el estudio improvisado, montado en un edificio con vistas a la plaza, lo hizo con la sonrisa de un hombre que se sentía más cómodo en el ojo del huracán que en la calma. En el foro, un público diverso de ciudadanos capitalinos, estudiantes de intercambio y 5 invitados especiales tomaba asiento. La selección era ecléctica y prometía un debate acalorado. El doctor Ricardo Vargas, un sociólogo argentino conocido por sus críticas mordaces, la doctora Elena Ríos, una respetada etnobotánica de la UNAM, cuyo trabajo con comunidades indígenas y su entendimiento del mundo natural le habían ganado fama mundial, un analista de la industria turística, un periodista europeo, y el maestro Joaquín, un legendario músico callejero de Coyoacán, cuyo violín era considerado parte del alma de la ciudad. Profesiones y nacionalidades distintas, unidos por una única pregunta: ¿cómo convivir en un mundo que se ha vuelto tan pequeño? La grabación comenzó. Las luces se atenuaron y la figura de Carlos Valdivia, enmarcada por la vista del zócalo a sus espaldas, llenó las pantallas. Buenas noches, comenzó con su cadencia habitual. El mundo se encoge. Las distancias se acortan. Y mientras celebramos la posibilidad de conocer otras culturas, nos enfrentamos a una paradoja: nuestra presencia masiva está borrando precisamente aquello que venimos a admirar. Ciudades ahogadas por el ruido, patrimonios culturales desgastados. Ecosistemas frágiles al borde del colapso. México, con su infinita riqueza, no es la excepción. Esta noche, con la ayuda de imágenes reales, intentaremos comprender este fenómeno. Fue una introducción impecable, racional y serena. Tanto el público como los invitados asentían, preparándose para una discusión civilizada. Pero la calma se rompió antes de tiempo, no por una pregunta de Valdivia, sino por la mano impaciente que se alzó desde el panel de invitados. Era el doctor Ricardo Vargas. Antes de que Valdivia pudiera ceder la palabra, el argentino se inclinó hacia el micrófono, una sonrisa de superioridad dibujada en sus labios. Perdón, Carlos, pero creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, dijo, su acento porteño cortando el aire del estudio. El problema no es el turismo, es la falta de carácter de ciertos pueblos. Y aquí, en México, se ve claramente. Su famosa cortesía, esa amabilidad casi pasiva, es una fachada para la ineficiencia y la falta de respeto propio. Se dejan avasallar. Un murmullo de sorpresa e indignación recorrió el foro. Señalar de esa forma al país anfitrión en la televisión nacional era una audacia sin precedentes. El aire se volvió denso, pesado. Carlos Valdivia contuvo la respiración por un segundo, su profesionalismo puesto a prueba. Doctor Vargas, le ruego que desarrolle su punto, dijo, su voz un témpano de calma. Vargas se reclinó en su silla, disfrutando del efecto de sus palabras. Con gusto. Mientras que en otros lugares se critica a los turistas, yo creo que el problema son los locales que no saben poner límites. Y el turista mexicano es el peor de todos. Son famosos por su falta de decoro,
especialmente cuando creen que nadie los ve. De hecho, tengo entendido que un video reciente lo demuestra a la perfección. Una mujer, seguramente mexicana, que fue atacada por uno de los caballos de la Guardia de Honor aquí mismo, frente al Palacio Nacional. ¿No es así? ¿Por qué no hablamos de eso? La provocación era directa, un guante arrojado con desdén sobre la mesa. El público se crispó. El maestro Joaquín frunció el ceño, sus manos de músico apretando los reposabrazos de su silla. La doctora Elena Ríos lo miraba fijamente, sus ojos analíticos, desprovistos de emoción, como si observara un espécimen extraño. Valdivia sabía que el tono del programa acababa de cambiar para siempre. La discusión ya no era sobre turismo, se había convertido en una defensa del alma de una nación. Muy bien, doctor, respondió Valdivia, aceptando el desafío. Ya que lo menciona, veamos ese video. La mirada de Vargas era la de un hombre que había preparado su ataque con meticulosidad. Estaba listo para la batalla. La pantalla gigante detrás de los panelistas cobró vida. La imagen, temblorosa y vertical, era claramente de un teléfono móvil. Mostraba el mismo escenario que se veía por la ventana del estudio, la imponente entrada del Palacio Nacional, flanqueada por dos miembros de la Guardia de Honor montados en magníficos caballos frisones, cuya negrura y porte regio parecían arrancados de una pintura barroca. Los turistas hacían una fila informal para tomarse una foto junto a los estoicos animales. En la grabación, una mujer joven se separó de su grupo. Se movía con una confianza que rozaba la imprudencia, ajustándose el cabello mientras hablaba con alguien fuera de cuadro. Con una agilidad casi felina, se deslizó por detrás del caballo de la izquierda, internándose en su punto ciego para posar más cerca. El efecto fue instantáneo y violento. El caballo, una montaña de músculo y nervio, se sobresaltó. Su cabeza se sacudió, sus orejas se echaron hacia atrás y lanzó una coslateral con la pata trasera. No llegó a conectar, pero el gesto fue tan brusco que la mujer gritó, tropezó hacia atrás y cayó al suelo aparatosamente. La multitud ahogó un grito colectivo. El video se cortó justo cuando el guardia, rompiendo su inmovilidad, comenzaba a desmontar. Un breve y tenso silencio se apoderó del estudio. La caída de la mujer era innegable, pero la grabación dejaba una estela de preguntas sin respuesta. ¿Por qué se acercó de esa manera? ¿No vio las advertencias, visibles en varios idiomas? ¿Por qué el animal reaccionó con tanta vehemencia? Carlos Valdivia fue el primero en hablar, tratando de enmarcar el incidente con objetividad. Es evidente que la mujer, aunque sin intención de tocarlo, asustó al caballo al aproximarse desde un ángulo que el animal no podía ver. Una falta de precaución lamentable. Era un análisis neutro, pero para el doctor Vargas, era la munición que esperaba. Por favor, Carlos, exclamó, casi riendo. Falta de precaución, eso es falta de sentido común, de respeto elemental, ¿lo ven? Esto es a lo que me refiero. La cultura de, no pasa nada, claro que pasa. Y todos los que hemos viajado por este continente lo sabemos. Esta mujer es el perfecto ejemplo del turista mexicano, ruidoso, invasivo y con una falsa sensación de que su simpatía le da derecho a todo. Llevó bolsillo de su saco, sacó una tableta y la deslizó sobre la mesa. De hecho, esto ya es un fenómeno en las redes sociales. Miren. La pantalla mostraba capturas de publicaciones con titulares como Mexicana imprudente casi es pateada por caballo de la guardia o la amabilidad mexicana no funciona con los animales. Los comentarios eran un veneno de prejuicios, siempre los mexicanos haciendo el ridículo, luego se quejan cuando los tratan mal en otros países. Vargas sonrió con suficiencia, mirando directamente a la cámara principal. Se jactan de su cortesía, pero esa es su verdadera cara. Un suspiro de frustración emanó del público. Fue entonces cuando la doctora Elena Ríos levantó una mano con delicadeza. Su voz, cuando habló, era tan serena como la superficie de un lago en calma. Con el debido respeto, Carlos, como especialista en comportamiento animal, me gustaría ver el video una vez más. Valdivia asintió de inmediato. La grabación volvió a reproducirse en la pantalla. Esta vez,
La doctora Ríos no miraba el incidente, sino los detalles. Su mirada se movía del caballo a la mujer, y de vuelta. La visión de un equino es panorámica, pero tienen un punto ciego significativo justo detrás de ellos, explicó, casi para sí misma. La mujer invadió ese espacio, es cierto. Eso fue un error. Hizo un gesto para que detuvieran la imagen justo antes de la cos. Sus ojos se entrecerraron. Pero hay algo más. Su postura. La forma en que se para, la tensión en sus hombros, hay algo que no encaja. Vargas soltó una carcajada. Doctora, con todo respeto, ¿ahora va a psicoanalizar a la mujer del video? Acepte la realidad. No hay necesidad de defender a los mexicanos. No estoy defendiendo a nadie, doctor, replicó la doctora Ríos, su tono imperturbable. Estoy observando. Y lo que observo es que este video parece tener un corte, una edición sutil. Y el audio de su conversación es extrañamente nítido para la distancia y el ruido ambiental. Se siente artificial. El estudio se sumió en un silencio perplejo. Valdivia se inclinó hacia adelante. Doctora, ¿está sugiriendo que el video podría haber sido manipulado? Ella asintió levemente. No puedo afirmarlo. Pero mi instinto me dice que la pista de audio parece provenir de una fuente distinta, quizás de otro micrófono. A esa distancia, con el murmullo de la plaza, su voz no debería oírse con tanta claridad. Vargas se mofó. Doctora, usted es una experta en plantas y animales, no en edición de video. A veces es más simple ver el significado de las acciones que analizar las ondas de sonido. La mujer actuó con imprudencia. Punto. Sí, soy experta en animales, concedió la doctora Ríos, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Y es precisamente por eso que creo que los animales a menudo perciben la mentira humana. La sonrisa de Vargas se congeló por un instante. El aire del estudio cambió de nuevo. El público, que había estado a punto de estallar, contuvo la respiración, sintiendo que el debate se adentraba en un territorio más profundo e inesperado. Para romper la tensión, Valdivia cambió de tercio. Bien, para ampliar la perspectiva, veamos otro video. Fue grabado en el mismo lugar, también involucrando a un turista y uno de los caballos de la guardia. La pantalla cambió. Esta vez, la protagonista era otra mujer, también de apariencia latina. Estaba de pie frente al caballo, sonriendo para una selfie. Pero de repente, en un acto de audacia increíble, extendió la mano e intentó agarrar la rienda del caballo, adornada con los colores de la bandera. El guardia gritó una orden tajante, atrás. Pero la mujer, ignorándolo, siguió intentando tomar la rienda para su foto. El caballo se encabritó, piafando y golpeando el suelo con sus cascos. La mujer retrocedió de un salto, ahora sí asustada, mientras el público del video gritaba. En el estudio, la reacción fue de incredulidad y enojo. Voces del público susurraban, ¡qué barbaridad, qué peligro! Valdivia explicó con gravedad, este acto es extremadamente peligroso. Tocar las riendas interfiere directamente con el control del guardia sobre el animal y obstruye su deber. Está estrictamente prohibido. Vargas no perdió la oportunidad. Otra mexicana, sin duda, sentenció. Esa necesidad de ser el centro de atención, de romper las reglas por una foto. Es un patrón cultural, se los digo yo. Pero en ese momento, la doctora Ríos negó lentamente con la cabeza. Se equivoca, doctor, ¿no escuchó las palabras que dijo esa mujer cuando el guardia le gritó? El estudio se quedó en silencio. La doctora continuó. Hablaba español, sí. Pero con un acento muy marcado. Un acento caribeño, posiblemente puertorriqueño o dominicano. No es un acento mexicano. Vargas soltó una risa forzada. Doctora, ¿qué prueba eso? Un mexicano puede tener amigos caribeños, haber aprendido ese acento, por favor. Los acentos no se imitan con esa naturalidad, doctor. Es la música del lenguaje que uno aprende desde la cuna, respondió ella con firmeza. Pero más allá de eso, su intención era diferente. El caballo de la primera mujer se asustó. Este caballo estaba enojado.
La ira en un animal como este es una reacción a una agresión persistente y deliberada. La afirmación de la doctora resonó en el foro. La idea de que el video original y este representaban emociones animales distintas era una pieza clave. Vargas, sintiéndose acorralado por un argumento que no podía rebatir con sociología, desvió la mirada, visiblemente molesto. Doctora, usted podrá estudiar animales toda su vida, pero no entiende la realidad social. En el mundo de los humanos, la percepción lo es todo. La doctora Ríos sonrió con una mezcla de sabiduría y melancolía. Puede ser, doctor. Pero la percepción, tarde o temprano, siempre se rinde ante la verdad. El aire del estudio se cargó de una tensión casi eléctrica. Nadie sabía que, con esa frase, la doctora había predicho el giro que tomaría la noche. Y que un tercer video, el más inesperado de todos, estaba a punto de demostrar que la verdad, a veces, no necesita palabras para manifestarse. Las luces del estudio volvieron a encenderse, pero la atmósfera seguía densa, como el aire antes de una tormenta. El doctor Vargas mantenía los brazos cruzados, su mandíbula apretada en un gesto de desafío silencioso. Justo cuando Carlos Valdivia se preparaba para continuar, el analista de turismo, un hombre pragmático y algo cínico, suspiró con fastidio. Al final, ¿qué más da? Mexicanos, argentinos, caribeños, todos latinos, ¿realmente importa quién se portó peor? Es una discusión sin sentido. Su intención pudo haber sido la de aligerar el ambiente, pero sus palabras fueron como echar gasolina al fuego. Vargas se irguió en su asiento como si hubiera sido electrocutado. No, señor, claro que importa. No nos meta a todos en el mismo saco. Los argentinos tenemos una herencia europea, una conciencia del mundo diferente. Los mexicanos, por otro lado, llevan siglos con un complejo de inferioridad que se manifiesta en esta pasividad agresiva. Por eso causan estos problemas. Desde un rincón del público, una voz gritó, «Eso es un insulto». Valdivia levantó una mano para pedir calma, pero no intervino. Dejó que la confrontación fluyera, sabiendo que la televisión en vivo a veces necesita desnudar los prejuicios para poder examinarlos. La voz de Vargas subía de volumen, cargada de una convicción casi fanática. Se cree en el centro moral de Latinoamérica, pero la realidad es otra. Yo mismo lo he visto aquí en la capital. Turistas mexicanos tirando basura junto a las bancas del bosque de Chapultepec, yéndose como si nada. Sin una pizca de vergüenza. La doctora Elena Ríos escuchaba atentamente, pero en su rostro no había ira, sino una profunda tristeza. Doctor Vargas, dijo con suavidad, ¿no cree que está juzgando a todo un pueblo por las acciones de unos pocos? Estoy describiendo un patrón, replicó él. No, doctor. No está describiendo hechos, está proyectando sus propias impresiones, contestó ella, y su voz tranquila tuvo el efecto de bajar el volumen de todo el estudio. Había en su tono la autoridad serena de quien ha pasado más tiempo escuchando el lenguaje de los árboles y los ríos que el ruido de los hombres. La mayoría de los mexicanos que he conocido a lo largo de mi vida, en las ciudades y en las comunidades más remotas, son gente callada, considerada. Gente que, incluso sin compartir un idioma, busca la manera de respetar al otro. Por eso, y por mi propia experiencia, yo elijo creer en ellos. Un aplauso tímido pero sincero brotó de una sección del público. Vargas, enfurecido, golpeó la mesa con la palma de la mano. Doctora, por favor. Usted es una botánica, una científica que vive en su torre de marfil. No conoce la realidad de la política internacional, las tensiones sociales, no me venga con sus idealismos. El estudio volvió a tensarse. La doctora Ríos bajó la mirada por un instante, como si buscara las palabras adecuadas en la tierra y no en el aire. Luego, levantó el rostro. Es cierto, no soy política. Pero a través de los animales, he aprendido a ver la esencia de lo humano. Doctor Vargas, un caballo es un ser de una sensibilidad extraordinaria. Puede sentir el miedo, la ira, la calma y la bondad en el corazón de una persona. Si el corazón de un humano está agitado por la arrogancia o el desprecio, el caballo lo sabe al instante. Es su instinto de supervivencia. Vargas soltó una risa incrédula.
¿Qué me está diciendo? ¿Que un caballo puede distinguir nacionalidades? No, dijo la doctora, sonriendo. Claro que no. Distingue intenciones. Y un caballo, como cualquier ser vivo que ha sido domesticado pero no doblegado, sabe reconocer la diferencia entre un corazón en paz y un corazón en guerra. Muestra sus dientes al arrogante y abre su espíritu al sereno. Así de simple. Vargas se quedó en silencio. Buscó una refutación científica, algo con que ridiculizar esa afirmación que sonaba a misticismo, pero no encontró las palabras. El argumento de la doctora, aunque poético, tenía un núcleo de verdad etológica que lo desarmaba. Era una lógica que no pertenecía a los libros de sociología, sino a la tierra misma. Carlos Valdivia, sintiendo el momento crucial, intervino. Doctora, entonces, usted sugiere que la reacción del caballo no fue por la nacionalidad de la mujer, sino por la energía que ella proyectaba. Exactamente, afirmó ella. Al caballo no le importa el pasaporte. Pero sí le importa cómo lo miras. Si lo ves como un objeto para una foto, como un trofeo, o si lo ves como otro ser vivo que comparte este mundo contigo. La arrogancia tiene un olor, una vibración, y los animales lo perciben a metros de distancia. El silencio de Vargas fue elocuente. Su postura de ataque se había desmoronado. Valdivia, magistralmente, condujo el debate hacia su siguiente fase. Entonces, para poner a prueba la teoría de la doctora, tenemos un último video. Un video que podría aclarar el significado de sus palabras. Las luces del estudio se atenuaron por tercera vez. En la pantalla, apareció un título simple, El testimonio del caballo. Y en la esquina inferior, una pequeña leyenda, grabado sin edición. En ese momento, la perspectiva del mundo, al menos en ese estudio, estaba a punto de cambiar. Era el video destinado a probar la fe de una científica y a derribar el castillo de prejuicios de un sociólogo. La oscuridad del estudio fue reemplazada por la luz de una mañana diáfana en el zócalo. La pantalla mostraba de nuevo la escena familiar, la guardia de honor, los caballos, los turistas. Pero la calidad de la imagen era superior, más estable, como si hubiera sido grabada por un profesional. En medio de la multitud, apareció una mujer. Su cabello negro estaba recogido en una trenza sencilla, y vestía un abrigo de color neutro. Su rostro era sereno, sus movimientos, deliberados. No parecía una turista ansiosa, sino alguien que acudía a una cita solemne. La voz de Carlos Valdivia narraba en voz baja. Esta grabación se realizó hace apenas unos días, después de que el primer video se hiciera viral. La mujer es mexicana, residente de la ciudad. Según nos informó, visitó el lugar conmovida por la polémica generada en redes sociales. La doctora Ríos se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla. Miren su forma de caminar. Es diferente. En el video, la mujer no se unió a la fila para las fotos. En lugar de eso, se detuvo a varios metros de distancia, en el campo de visión directo del caballo. Se quedó allí, quieta, por un largo momento. Luego, en un gesto de una sencillez y una profundidad conmovedoras, llevó su mano derecha a su corazón y realizó una lenta y respetuosa inclinación de cabeza. No fue una reverencia de sumisión, sino un saludo, un reconocimiento silencioso de presencia a presencia. Vargas soltó una risita ahogada. ¡Qué ridículo! ¿Hacerle una reverencia a un animal, cree que el caballo entiende de protocolos? Pero sus palabras se las llevó el viento. Porque en ese instante, el caballo, que había permanecido inmóvil como una estatua, movió ligeramente sus orejas y giró su enorme cabeza hacia ella. El metal de sus arreos tintineó suavemente. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. La mujer no se movió, no mostró miedo ni sorpresa. Simplemente esperó, su mano aún sobre el corazón. El caballo se acercó hasta que su cabeza estuvo a pocos centímetros del hombro de la mujer. El público en el estudio contuvo el aliento. Era una escena casi irreal. Los ojos del animal no mostraban ni ira ni alerta, sino una calma curiosa. La doctora Ríos susurró, su voz cargada de emoción, esto es un gesto de confianza absoluta. Está iniciando el contacto.
El caballo rozó suavemente el hombro de la mujer con su hocico. Ella, en respuesta, volvió a inclinar la cabeza, sus ojos cerrados por un instante. Fue un diálogo sin palabras, un pacto de respeto mutuo sellado en el corazón de la ciudad más grande del mundo. El público del video, los otros turistas, habían dejado de tomar fotos. Todos observaban la escena en un silencio hipnótico. Vargas estaba boquiabierto, su rostro una máscara de incredulidad. No puede ser, es un truco. El animal está entrenado. No, doctor, dijo la doctora Ríos con firmeza. No hay entrenamiento que logre esto. Esto es un signo de bienestar, una reacción que solo ocurre cuando el animal no siente ninguna amenaza, ninguna intención oculta. Lo que usted llama protocolo, el caballo lo sintió como respeto. Ella no se acercó exigiendo una foto, se presentó. Pidió permiso con su lenguaje corporal, y esperó. Le comunicó su intención pacífica no con palabras, sino con su ser. Y el caballo respondió. La voz de Vargas temblaba cuando intentó replicar. Pero, la primera mujer que fue atacada era mexicana. No, corrigió la doctora de inmediato. Ya le dije que ese video presentaba inconsistencias. Esa mujer y esta son dos personas completamente distintas. Y el primer video, ahora estoy segura, fue manipulado. Un clamor de asombro recorrió el foro. La cara de Vargas perdió todo color. La doctora señaló la pantalla. Miren las sombras en el primer video. Cambian de ángulo abruptamente a la mitad. Eso significa que fue filmado en dos momentos diferentes del día, probablemente uniendo dos eventos distintos para crear una narrativa falsa. Valdivia, estupefacto, miró a su equipo de producción. ¿Es eso posible? Luego, se dirigió a Vargas, su voz ahora grave. Doctor, ¿de dónde obtuvo usted ese primer video? Estaba en las redes. En un blog, balbuceó Vargas. Y usted lo presentó como evidencia irrefutable, la voz de Valdivia era cortante. Yo solo quería ilustrar un punto. No, interrumpió la doctora, su voz resonando con una autoridad moral que silenció a todos. Usted no quería ilustrar un punto. Usted quería confirmar un prejuicio. Y para hacerlo, utilizó una mentira. El caballo lo supo desde el principio. Por eso no reaccionó a su video manipulado, porque no había corazón en él. No había verdad. Un silencio pesado y acusador cayó sobre el estudio. Todas las miradas se clavaron en Ricardo Vargas. Estaba sudando, atrapado en la red de su propia arrogancia. Usted dijo que la percepción lo es todo, continuó la doctora, su mirada fija en él. Pero la verdad tiene una fuerza propia. Y a veces, para revelarla, se necesita el corazón honesto de un animal. Él fue el único testigo que no pudo ser engañado. El aplauso que estalló en el público no fue solo de aprobación, fue de catarsis. Era el sonido de la verdad abriéndose paso. Vargas hundió el rostro entre sus manos, su mundo de certezas derrumbándose en vivo, frente a millones de espectadores. El caballo, en su silencio, le había dado la lección más humillante y profunda de su vida. El aplauso se extinguió lentamente, dejando un eco de tensión y revelación en el estudio. Carlos Valdivia, con el rostro serio, se recompuso. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora tenían el brillo acerado de un juez. Miró a su equipo técnico. Quiero una confirmación del análisis del primer video. Ahora. Mientras un productor corría a cumplir la orden, el silencio en el foro era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Ricardo Vargas, quien permanecía encorvado en su asiento, la viva imagen de la derrota. El maestro Joaquín, el músico de Coyoacán, fue quien rompió el silencio, su voz rasposa pero llena de una sabiduría popular. Sabe, doctor, dijo dirigiéndose a Vargas, mi abuela decía que uno no ve el mundo como es, sino como uno es. Tal vez usted vio en México lo que ya traía en su propio corazón. Vargas no respondió. En ese momento, el productor regresó, con el rostro pálido, y le susurró algo al oído a Valdivia. El presentador asintió gravemente. Señoras y señores, anunció, su voz resonando con una autoridad final.
Nuestro equipo técnico confirma lo que la doctora Ríos intuyó. El primer video que mostramos esta noche es una falsificación. El audio fue sobrepuesto y las imágenes fueron unidas de 2 clips distintos para crear un incidente que nunca ocurrió de esa manera. Un jadeo colectivo recorrió el público. La manipulación era un hecho. Valdivia se volvió hacia Vargas. Doctor. Usted ha traído a este programa, a la televisión nacional, evidencia falsa para sustentar un ataque basado en prejuicios. ¿Tiene algo que decir? Vargas levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos. La arrogancia se había evaporado, dejando solo una vulnerabilidad cruda. Yo no lo fabriqué, susurró. Lo encontré en un foro, un blog me pareció que confirmaba mis teorías sociológicas sobre su desprecio, interrumpió la doctora Ríos, pero su tono no era de acusación, sino de diagnóstico. Usted no buscaba la verdad, doctor. Buscaba evidencia para su odio. Y la mentira siempre acude al llamado del que odia. Lo que no calculó es que la verdad tiene sus propios defensores. En este caso, un caballo y una mujer cuyo respeto silencioso fue más elocuente que todos sus argumentos. La sala se llenó de un murmullo de aprobación. Vargas finalmente se quebró. Tenían razón, dijo, su voz rota. La forma en que esa mujer se acercó a la nobleza de ese animal, yo estaba equivocado. Mi orgullo, mi nacionalismo estúpido me cegó. Se hizo un silencio. No era incómodo, sino expectante. La confesión, aunque dolorosa, había abierto una puerta. La doctora Ríos se acercó a él, poniendo una mano sobre su hombro. El orgullo no es el problema, doctor. El problema es cuando el orgullo necesita humillar a otros para poder existir. El verdadero orgullo, como el respeto, es silencioso. Se siente, no se proclama. Vargas asintió, las lágrimas surcando su rostro. Se levantó, y ante la sorpresa de todos, caminó hacia la doctora Ríos y se inclinó en una torpe pero sincera reverencia. Gracias, doctora. Y pido perdón. A usted, al pueblo de México y a cualquiera que haya ofendido con mi ignorancia. El estudio estalló en un aplauso atronador. No era un aplauso de victoria, sino de reconciliación. Era el reconocimiento de que ver a un hombre admitir su error era más poderoso que cualquier debate ganado. Valdivia, visiblemente conmovido, dejó que el momento respirara. Luego, con una sonrisa, concluyó la noche. Empezamos discutiendo sobre turismo, pero terminamos hablando de humanidad. Quizás el mayor problema no es cómo viajamos, sino con qué corazón lo hacemos. La lección de esta noche, impartida por un noble animal y una ciudadana ejemplar, es que el respeto es el único idioma universal. Y no se habla con la boca, sino con el alma. Buenas noches. Las luces se apagaron, pero la imagen final permaneció en la pantalla y en la mente de todos, la mujer mexicana, con la mano en el corazón, y el caballo de la guardia, inclinando su cabeza hacia ella en un gesto de entendimiento que trascendía especies, culturas y fronteras. Días después, la bruma matutina de la Ciudad de México envolvía el zócalo en un abrazo de plata. El aire era frío y limpio, y el silencio solo era roto por el sonido lejano de los primeros vehículos. Ricardo Vargas estaba de pie, solo, frente al Palacio Nacional. Llevaba varias horas allí, simplemente observando. La noche del programa lo había cambiado. Las palabras de la doctora, el orgullo que necesita humillar a otros, resonaban en su cabeza como un eco persistente. Vio a los nuevos guardias tomar sus puestos, sus movimientos precisos y solemnes. Vio a los caballos, su aliento formando nubes de vaho en el aire gélido. Recordó a la mujer del video, su calma, su gesto. Se acercó lentamente, no como un sociólogo que analiza, sino como un hombre que busca algo. Se detuvo a una distancia prudente, la misma que ella había guardado. No intentó imitar su gesto, sabía que sería una copia vacía. En su lugar, simplemente se quedó quieto, bajó la mirada al suelo de piedra por un momento y luego la levantó para mirar al caballo, no a los ojos, sino a su presencia entera. Y en el silencio de su mente, formuló una sola palabra: perdón. El caballo, un magnífico frisón negro como la noche,
giró su cabeza hacia él. Lo miró fijamente durante un largo instante. No hubo un acercamiento, no hubo un gesto de confianza. Pero en sus ojos oscuros y profundos, Vargas ya no vio a un animal, sino a un testigo. Un testigo silencioso de su pequeña y humilde redención. El sociólogo sonrió por primera vez en días, una sonrisa sin rastro de arrogancia. Se dio la vuelta y se alejó caminando por la inmensa plaza, mientras el sol comenzaba a teñir de rosa los volcanes en el horizonte. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía una cosa: había llegado a México para juzgar a un país y, en cambio, había terminado por encontrarse a sí mismo. Y esa, se dio cuenta, era la verdadera esencia de viajar.